Una criada que había pasado años intentando reconstruir su vida después de una tragedia personal acepta un tranquilo trabajo de limpieza en la mansión de un multimillonario adinerado, sin esperar nada fuera de lo común. Hasta que un día, mientras limpiaba una habitación que ya había pasado más de 100 veces, descubre una vieja fotografía escondida detrás de un mueble que la detiene en seco. Una foto de una niña que se parece exactamente a la hija que perdió en un incendio hace 2 décadas. Y lo que el joven hijo del multimillonario le dice inesperadamente justo después cambiará todo lo que ella pensaba que sabía sobre su pasado. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Y no olvides comentar abajo desde donde nos estás viendo. Nos encanta saber eso. En 1998, Grace Thompson vivía en un pequeño y modesto barrio en las afueras de Atlanta. Era una madre soltera haciendo lo mejor para criar a su bebita, Amelia, que acababa de cumplir 1 año. Grace tenía una vida simple llena de rutinas tranquilas. Trabajaba en un diner cercano durante el día y pasaba las tardes cuidando a Amelia. Su hogar era pequeño, solo 2 habitaciones, pero estaba lleno de calidez y amor. En una noche lluviosa, Grace estaba acostando a Amelia cuando notó el olor a humo. Al principio, pensó que venía de afuera, pero pronto se dio cuenta de que el incendio había comenzado dentro de la casa. En cuestión de momentos, las llamas crecieron rápidamente, alimentándose de la madera vieja y los muebles secos. Grace agarró una toalla húmeda y corrió a la cuna de Amelia, intentando protegerla. Pero el fuego se extendió demasiado rápido. El humo era espeso, dificultando la respiración. Intentó llegar de nuevo a la bebé, pero el calor la obligó a retroceder. Gritando por ayuda, Grace salió corriendo para llamar la atención de los vecinos. Alguien ya había llamado al departamento de bomberos, pero el incendio estaba fuera de control. La lluvia caía con fuerza, pero no era suficiente para detener el fuego. Las llamas estallaron a través de las ventanas mientras Grace estaba afuera, suplicando a los bomberos que salvaran a su hija. Cuando finalmente lograron apagar el incendio, la casa se había derrumbado por completo. Los bomberos buscaron entre los escombros pero no encontraron ningún rastro del cuerpo de Amelia. Todo se había convertido en cenizas. Grace estaba devastada. No podía entender cómo todo había sucedido tan rápido. Seguía preguntando dónde estaba su bebé, pero nadie tenía una respuesta. El informe del incendio indicaba que había sido un incendio eléctrico accidental. Sin restos encontrados, no pudieron confirmar la muerte de la niña. Pero tampoco había evidencia de supervivencia. Para las autoridades, el caso estaba cerrado. Para Grace, era el comienzo de una vida llena de preguntas sin respuesta. Después del incendio, la vida de Grace se derrumbó por completo. Sin familia a la que recurrir y sin hogar, pasó sus días moviéndose de un hospital a otro. El trauma de esa noche se quedó con ella. No podía dormir sin ver el fuego en sus sueños o escuchar el llanto de Amelia. Los médicos la diagnosticaron con distrés emocional severo y recomendaron atención psiquiátrica. Durante mucho tiempo, vivió en refugios y instalaciones médicas. Sus días se volvieron largos y vacíos, llenos de silencio y dolor. La gente dejó de visitarla, y nadie recordaba su historia después de unos años. Era solo otra mujer que lo había perdido todo. Grace nunca dejó de pensar en Amelia. En lo profundo de su interior, una pequeña parte de ella se negaba a creer que su hija había muerto. Pero no tenía pruebas, ni esperanza, ni lugar donde buscar. Se aferraba a unas pocas fotos quemadas y al último juguete de bebé que sobrevivió al incendio. Estos eran los únicos pedazos que quedaban de la vida que una vez tuvo con su hija. Al mismo tiempo, en otra parte de Atlanta, Richard Anderson y su esposa Margaret enfrentaban sus propias luchas. Richard era un empresario exitoso que había construido una compañía fuerte desde cero. Margaret siempre había querido ser madre, pero después de muchos años intentando y varios embarazos fallidos, la pareja decidió adoptar.
Trabajaron con una agencia de adopción bien conocida que tenía reputación por manejar todo de manera legal y profesional. Después de unos meses de papeleo y espera, la agencia les informó sobre una bebita disponible para adopción. La niña no tenía familia conocida y había sido encontrada en circunstancias difíciles. Richard y Margaret no hicieron muchas preguntas. Estaban abrumados de alegría ante la oportunidad de convertirse en padres. La nombraron Sophie y la llevaron a casa, listos para darle una vida segura y feliz. Para ellos, era un sueño que finalmente se hacía realidad, y no tenían idea de la tragedia que venía antes. Sophie rápidamente se convirtió en el centro de la vida de Richard y Margaret. Le dieron todo lo que necesitaba: amor, cuidado, atención y estabilidad. Margaret dejó de trabajar para quedarse en casa a tiempo completo, asegurándose de que Sophie tuviera todo el apoyo que un niño en crecimiento necesitaba. La pareja a menudo miraba a Sophie con asombro, maravillados de lo afortunados que eran de haberla encontrado. Sophie era una bebé tranquila al principio, pero a medida que crecía, desarrolló una personalidad amable y curiosa. Amaba las historias y la música y disfrutaba estar alrededor de otros niños. Richard y Margaret nunca le dijeron que era adoptada. Sentían que era suya en todos los sentidos que importaban. Los papeles de adopción estaban sellados y la agencia les había dicho que la bebé había sido abandonada. Así que creían que no había nadie más en el mundo que vendría a buscarla. La vida para los Anderson era pacífica, construida sobre la creencia de que Sophie había llegado a ellos por destino. No sabían que otra mujer aún lloraba por ese mismo niño. Los años pasaron y Grace continuó viviendo a la sombra de su pasado. Permaneció en el sistema, yendo de una instalación de cuidado a otra. Hablaba cada vez menos sobre el incendio, y mucha gente pensaba que finalmente había aceptado lo que había sucedido. Pero no lo había hecho. Cada año en la misma fecha, se sentaba sola mirando al cielo, recordando la noche que le quitó a su hija. Sus manos temblaban mientras sostenía el juguete de bebé chamuscado, aún creyendo de alguna manera que Amelia podría estar viva. Nunca dejó de esperar, aunque todo le decía que era imposible. Grace no tenía forma de saber lo que realmente había sucedido esa noche. No sabía que alguien había encontrado a su bebé antes de que el fuego destruyera la casa por completo, o que la bebé había terminado en una agencia de adopción. La verdad estaba enterrada bajo informes, papeleo perdido y tiempo. Todo lo que tenía era su memoria, su duelo y una pregunta que nunca la dejaría. ¿Qué le pasó realmente a Amelia? Mientras tanto, la familia Anderson continuaba con sus vidas, aún ignorantes de la verdadera historia detrás de su hija adoptada. Sophie, ahora una niña pequeña, no mostraba signos de que su pasado fuera diferente de lo que le habían dicho. Amaba a sus padres y ellos la amaban. No había razón para que pensaran que su vida estaba construida sobre el dolor de alguien más. Grace y los Anderson nunca se cruzaron, sus vidas moviéndose en direcciones diferentes, unidas solo por los eventos de una noche lluviosa. La verdad permanecía oculta, encerrada en archivos cerrados y recuerdos olvidados. Nadie sospechaba que Sophie era en realidad Amelia, la bebé que se creía había muerto en el incendio. Y así la vida continuaba. Grace permanecía sola con su pérdida, y Richard y Margaret criaban a su hija con alegría. Esa una noche había cambiado todo para ambas familias, pero de maneras completamente opuestas. Lo que comenzó con un incendio terminó con silencio, y de ese silencio, comenzó una nueva vida. Habían pasado 2 décadas desde el incendio que destruyó la vida de Grace Thompson. Era mayor ahora, su rostro marcado por los años y el dolor que había soportado. Pero después de pasar tantos años en hospitales, refugios y trabajos temporales, finalmente encontró algo de paz. Grace había logrado alquilar un pequeño apartamento con la ayuda de un grupo de iglesia local y estaba haciendo lo mejor para vivir día a día. Cuando oyó sobre una vacante de trabajo como ama de llaves en una gran mansión fuera de Atlanta, aplicó de inmediato. No esperaba mucho, pero esperaba un trabajo estable que pudiera ayudarla a ponerse de pie.
Cuando llegó la llamada diciendo que había sido contratada, se sintió aliviada. La casa era una propiedad enorme, recientemente renovada, rodeada de árboles altos y cercas largas. Grace llegó temprano en su primer día, vestida con ropa limpia y cargando una simple bolsa con algunos artículos personales. No tenía idea de que trabajar allí cambiaría el curso de su vida de nuevo. La mansión pertenecía a un hombre llamado Richard Anderson, un viudo que vivía solo con su hijo de 6 años, Ethan. Richard rara vez estaba en casa, siempre ocupado con el trabajo, y el personal apenas lo veía excepto por instrucciones breves. Grace no hacía preguntas. Estaba allí para limpiar, no para involucrarse en los asuntos personales de la familia. Pero durante la introducción, aprendió de la ama de llaves principal, la señora Cole, que el niño había sido diagnosticado con autismo. La señora Cole, una mujer mayor que había trabajado en la casa por muchos años, la encontró en la puerta. Le dio un recorrido rápido por el lugar, pero mantuvo una actitud fría todo el tiempo. «Eres solo otra trabajadora», dijo sin ocultar su juicio. Grace asintió y se quedó callada. No estaba allí para hacer amigos. Necesitaba este trabajo. Esa misma mañana, comenzó a limpiar el pasillo principal, trabajando lenta y cuidadosamente. Cada detalle importaba para ella. Era más que un trabajo. Era una oportunidad para reconstruir su vida paso a paso. La casa era enorme con techos altos, muebles caros y pasillos largos y silenciosos. Cada habitación parecía haber sido decorada por profesionales. Pero a pesar de la belleza, el lugar se sentía vacío. Había muy pocos signos de un niño viviendo allí. Grace no vio juguetes esparcidos o dibujos en las paredes. Todo era demasiado perfecto, demasiado silencioso. Mientras limpiaba, pensaba en lo diferente que era esta casa del pequeño y cálido hogar que una vez tuvo con su hija. Aún así, se mantuvo enfocada, limpiando las ventanas, quitando el polvo de los muebles y asegurándose de que nada estuviera fuera de lugar. Siguió el horario que le dio la señora Cole y no se quejó. Cada vez que se cruzaban, la señora Cole mantenía su distancia, solo hablando para dar instrucciones o señalar algo que Grace había pasado por alto. Grace aceptaba la frialdad sin reacción. Estaba acostumbrada a ser tratada como si no importara. Pero cada vez que terminaba una tarea, sentía un pequeño sentido de orgullo. Estaba trabajando, ganando y lentamente recuperando el control. A medida que pasaban los días, Grace comenzó a notar cosas sobre la casa y sus personas. Richard apenas se veía, a menudo saliendo temprano y llegando tarde a casa. Cuando aparecía, parecía cansado y distraído. Nunca hablaba directamente con Grace, y ella respetaba su espacio. Ethan, el niño pequeño, era silencioso. Grace solo lo vio unas pocas veces durante sus horas de limpieza. No hablaba mucho y a menudo se quedaba en su habitación o en el jardín con un terapeuta o un cuidador. Parecía vivir en su propio mundo, y Grace no intentaba forzar ninguna conexión. Aún así, algo en el niño la hacía sentir una extraña mezcla de tristeza y curiosidad. Había algo familiar en su expresión, aunque no podía explicarlo. Comenzó a tener extra cuidado al limpiar cerca de su espacio, asegurándose de que sus juguetes estuvieran ordenados neatamente y sus mantas dobladas correctamente. No lo hacía porque alguien se lo dijera. Lo hacía porque por primera vez en años sentía que tenía un propósito. La señora Cole continuaba vigilándola de cerca. No le caía bien Grace y no hacía esfuerzo por ocultarlo. Inspeccionaba su trabajo, señalaba errores menores y a menudo le recordaba su lugar. Pero Grace permanecía calmada. Había enfrentado cosas peores en la vida. Unas pocas palabras groseras o miradas frías no podían sacudirla. Se enfocaba en hacer bien su trabajo y evitaba conversaciones innecesarias. Una tarde, mientras limpiaba un armario en el pasillo, Grace encontró una caja vieja llena de fotografías y papeles. No la abrió, solo la movió con cuidado y la puso de vuelta donde estaba, pero el momento se quedó en su mente.
La casa parecía tener historias escondidas en cada rincón. No quería entrometerse, pero tampoco podía evitar sentir que había más en este lugar de lo que le decían. A pesar de la atmósfera fría y el silencio, Grace sentía algo que la atraía más cerca de esta casa y sus personas. Algo que aún no podía entender del todo. Pero seguía trabajando paso a paso con determinación silenciosa. Grace no sabía cuánto estaba a punto de cambiar su vida de nuevo. Para ella, este trabajo era una forma de sobrevivir. No tenía idea de que el hombre que era dueño de la casa era el mismo Richard Anderson que había adoptado a su hija años atrás. No tenía pista de que la difunta madre de Isen era Margaret, la mujer que había criado a su hijo. Y ciertamente no imaginaba que el pasado, enterrado bajo años de dolor y silencio, estaba a punto de resurgir. Grace continuaba sus días con disciplina y cuidado. Limpiaba cada habitación como si intentara traer orden a su propio pasado. La mansión permanecía quieta, observando mientras Grace se movía a través de ella como una sombra, ignorante de que había entrado en el centro de una historia que había comenzado hace mucho tiempo. Lo que parecía solo otro trabajo estaba lentamente convirtiéndose en un camino de regreso a la vida que había perdido. Sin darse cuenta, Grace no solo estaba regresando al trabajo, sino regresando a una vida que pensaba que se había ido para siempre. Isen, el hijo del multimillonario Richard Anderson, era un niño silencioso y distante. Rara vez hablaba y a menudo evitaba a todos en la casa, incluyendo al personal. A solo 6 años, ya tenía una rutina que lo mantenía separado de los demás. Pasaba horas solo en su habitación o afuera en una parte específica del jardín, lejos de las ventanas y las personas. No le gustaban los sonidos fuertes, no respondía cuando la gente lo llamaba por nombre y nunca hacía contacto visual. La mayoría del personal había renunciado a intentar interactuar con él. Se les instruía a respetar su espacio y dejarlo solo a menos que fuera necesario. Isen no lloraba ni gritaba. No causaba problemas. Solo existía en silencio. Grace, que recientemente había comenzado a trabajar en la casa, notó esto desde el principio. Lo observaba silenciosamente desde la distancia, nunca empujando o acercándose demasiado. Vio cómo caminaba lentamente, siempre mirando al suelo, y cómo evitaba cualquier interacción con los demás. Al principio, Grace simplemente hacía su trabajo y seguía las reglas. Pero cada día notaba a Isen escondiéndose en los rincones, observándola limpiar. No hablaba ni se movía hacia ella, pero nunca parecía tenerle miedo. Esto la hizo curiosa. Comenzó a tararear suavemente mientras trabajaba. No canciones con palabras, solo melodías simples. No lo planeaba. Era algo que siempre había hecho para consolarse. Un día, notó que Isen se quedaba más tiempo en la misma habitación mientras ella tarareaba. Al día siguiente, se sentó en el piso cerca del sofá mientras ella limpiaba cerca, aún silencioso, pero más cerca que antes. Grace no dijo nada. Solo siguió trabajando, actuando como si todo fuera normal. Se aseguraba de no mirarlo directamente o hablar de repente. Durante los siguientes días, esta pequeña rutina se repitió. Isen aparecería, se sentaría silenciosamente mientras ella limpiaba, y luego desaparecería de nuevo. No era mucho, pero para Grace, se sentía como el comienzo de algo importante. Una mañana, mientras quitaba el polvo de la sala de estar, Grace notó a Isen observándola desde detrás de la puerta. Fingió no verlo y continuó tarareando. Luego lentamente tomó un paño limpio y colorido de su bolsa de limpieza y lo colocó en el piso a unos pocos pies de donde él estaba. No era un juguete, solo un cuadrado simple de tela brillante, pero algo en él captó la atención de Isen. Esperó un momento, luego caminó lentamente hacia él, lo recogió y lo sostuvo en sus manos. Grace no dijo una palabra. Siguió limpiando los estantes, fingiendo no notar. Después de un rato, Isen se sentó en el piso y comenzó a doblar el paño una y otra vez. Su expresión estaba calmada. Grace sonrió para sí misma, pero no reaccionó.
Esa fue la primera vez que lo vio tocar algo voluntariamente mientras alguien más estaba en la habitación. A partir de ese día, comenzó a traer diferentes paños u objetos pequeños, colocándolos gentilmente cerca y observando cómo Isen lentamente se volvía más curioso. El comportamiento de Isen comenzó a cambiar ligeramente. Comenzó a aparecer más a menudo cuando Grace estaba trabajando en las áreas comunes. A veces copiaba sus movimientos, recogiendo un paño y limpiando una mesa justo como ella lo hacía. Otras veces se sentaba silenciosamente y la observaba por largos periodos. Grace nunca lo apresuraba, nunca hacía preguntas y nunca intentaba forzar una conversación. Entendía que la paciencia era clave. Le hablaba a veces usando una voz suave, describiendo lo que estaba haciendo o diciéndole de qué color era un paño. Nunca respondía, pero podía decir que estaba escuchando. Un día, mientras limpiaba las ventanas, oyó un sonido suave detrás de ella. Se giró lentamente y vio a Isen sonriendo, sosteniendo uno de los paños fuertemente en sus manos. Era una sonrisa pequeña, apenas allí, pero era real. El corazón de Grace se sintió pesado y ligero al mismo tiempo. Era la primera sonrisa que había visto de él desde que comenzó a trabajar en la casa. Le dio esperanza. Richard Anderson había notado los pequeños cambios en su hijo. No dijo nada al principio, eligiendo observar desde la distancia. Había pasado años intentando ayudar a Isen a través de terapia, programas educativos y cuidado especial, pero nada había marcado una gran diferencia. Ver a su hijo abrirse lentamente, incluso en pequeñas formas, captó su atención. Comenzó a preguntar a la señora Cole sobre la rutina de Grace. La ama de llaves, aún no aficionada a Grace, reportó los cambios en Isen, pero los desestimó como coincidencia. Pero Richard no estaba de acuerdo. Comenzó a observar más de cerca y se dio cuenta de que cada vez que Grace estaba cerca, Isen parecía más calmado y enfocado. Vio la forma en que el niño se sentaba cerca de ella, cómo reaccionaba a su canto y cómo sonreía mientras sostenía el paño que ella le dio. Estas pequeñas cosas podrían no parecer importantes para los demás, pero para Richard, eran enormes. No interrumpió ni se involucró aún. Solo observó, sintiendo una mezcla de sorpresa, confusión y esperanza cautelosa. El vínculo entre Grace y Isen continuó creciendo sin palabras. No estaba construido en conversaciones o lecciones. Era algo más silencioso y profundo, hecho de presencia, confianza y comprensión. Grace no trataba a Isen como si estuviera roto o extraño. No esperaba que se comportara como otros niños. Simplemente lo aceptaba como era. Y de alguna manera eso marcaba toda la diferencia. Isen comenzó a mostrar más reacciones, pequeños movimientos de manos, gestos repetidos y a veces sonidos suaves. Grace respondía con la misma calma y comportamiento gentil. Con el tiempo, incluso la señora Cole comenzó a notar la diferencia, aunque no dijo mucho. Richard seguía observando, inseguro de lo que significaba esta nueva conexión, pero profundamente agradecido por ella. Por primera vez en mucho tiempo, Isen no era solo un niño escondiéndose en silencio. Estaba comenzando a extender la mano, incluso si solo en pequeñas formas. Y todo comenzó con Grace, una mujer cargando su propio dolor, que logró ver el mundo silencioso en el que Isen vivía y gentilmente entró en él. Grace y Isen estaban pasando más y más tiempo juntos. Su vínculo se había vuelto más fuerte durante las semanas. Lo que comenzó con silencio y pequeños gestos se había convertido en algo más profundo. Isen, que una vez evitaba el contacto visual y se escondía, ahora estaba más presente. Comenzó a hacer sonidos más a menudo y lentamente intentaba hablar. Grace era paciente. Nunca lo forzaba a decir nada, pero siempre lo animaba gentilmente. Un día, mientras doblaba la ropa en el pasillo, Isen se acercó y dijo suavemente, «Gray». Al principio, no entendió, pero luego señaló hacia ella y repitió, «Gray». Se dio cuenta de que estaba intentando decir su nombre, Grace. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero sonrió y asintió, diciendo,
sí, esa soy yo. Después de eso, Isen comenzó a usar unas pocas palabras cortas más. Decía sí, no y a veces repetía nombres de colores. Se quedaba cerca de Grace la mayoría del tiempo, incluso el personal, incluyendo a la señora Cole, comenzó a notar cuánto había cambiado. Una tarde, comenzó a llover y el cielo se volvió oscuro. Grace y Isen estaban dentro de la sala de juegos. Había terminado de limpiar temprano y lo observaba dibujar en el piso con tiza de colores. Le gustaba hacer eso, dibujar formas, líneas y a veces objetos simples. Grace le entregó unas piezas de tiza y se sentó cerca sin interrumpirlo. Observó mientras Isen dibujaba a una mujer con un vestido largo sosteniendo a un bebé en sus brazos. No solía estar tan enfocado, pero hoy seguía agregando detalles a la figura. Cuando terminó, miró a Grace y dijo claramente, ella vino del fuego. La oración salió lentamente, pero cada palabra era understandable. Grace se congeló. Su corazón comenzó a latir más rápido. Miró el dibujo de nuevo, luego de vuelta a Isen. ¿Quién vino del fuego?, preguntó en una voz calmada, aunque sus manos temblaban. Isen no respondió. Miró el dibujo por unos segundos más, luego se giró y comenzó a jugar con otro juguete. Grace no podía dejar de pensar en lo que dijo. Se quedó en su mente toda la tarde. Las palabras, ella vino del fuego, seguían repitiéndose como un eco. No sabía qué quería decir Isen, pero tocó algo profundo dentro de ella. Esa noche, después de que todos se habían acostado y la casa estaba silenciosa, volvió a su rutina de limpieza. Había sido asignada a organizar la oficina de Richard. Era una habitación grande llena de estanterías, cajas y cajones. Mientras quitaba el polvo de una de las estanterías, encontró un álbum de fotos metido entre dos libros. Curiosa, lo abrió con cuidado. Las primeras páginas tenían fotos de Richard y su difunta esposa Margaret. Había fotos de bodas, vacaciones e imágenes de fiestas. A medida que giraba las páginas, notó una sección con fotos de una niña pequeña. La niña parecía tener unos 5 o 6 años en las fotos. Era negra con ojos brillantes y cabello rizado. Su nombre escrito con pluma debajo de las fotos era Sophie. Algo en el rostro de la niña se sentía familiar. Había visto miles de rostros en su vida, pero este la hacía sentir extraña, como si estuviera mirando un recuerdo que no podía ubicar. Sus manos temblaron mientras tocaba la foto. La sonrisa de la niña, la forma de sus ojos, incluso la manera en que su cabello se rizaba. Todo traía de vuelta algo que Grace no podía explicar. Se sentó en el borde del escritorio sosteniendo el álbum abierto. Sus pensamientos giraban. Sophie era la hija adoptada de Richard, ahora estudiando en el extranjero. Según la señora Cole, Grace nunca la había conocido, pero el rostro en la foto se quedó en su mente como un rompecabezas que no sabía cómo resolver. Siguió mirando, página tras página, intentando encontrar más fotos. Cada una hacía que el mismo sentimiento creciera más fuerte. Grace sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, aunque la habitación estaba cálida y silenciosa. Intentó alejar los pensamientos, diciéndose que era solo una coincidencia. Tal vez Sophie solo se parecía a alguien que una vez conoció. Pero el sentido de déjà vu no se iba. Grace se quedó en la oficina un rato más, fingiendo terminar su limpieza, pero sus ojos seguían volviendo al álbum. La frase que Isen había dicho antes, ella vino del fuego, seguía regresando a su cabeza. El momento se sentía extraño. Primero, ese dibujo inesperado, luego la foto de una niña que de alguna manera le recordaba a Amelia, su hija perdida hace tantos años. Grace se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia no había parado. Golpeaba gentilmente contra el vidrio. Se abrazó los brazos fuertemente e intentó respirar profundamente. Este no era el momento para perder el enfoque. Tenía un trabajo que hacer, y estos pensamientos solo iban a hacer las cosas más difíciles. Aún así,
no podía negar el sentimiento dentro de ella. Algo sobre esta casa, esta familia y ahora esta niña la estaba tirando hacia atrás al pasado. Después de terminar sus tareas, Grace regresó a su habitación. Pero el sueño no llegaba. Se acostó en la cama, mirando al techo, pensando en Isen, el dibujo, las palabras y la foto. Recordaba el incendio claramente. Recordaba perder todo. Durante años, creyó que su hija había muerto esa noche. No había cuerpo, no respuestas, solo cenizas. Pero ahora, estaba comenzando a dudar de todo de nuevo. La idea de que su hija podría estar viva había sido una vez demasiado dolorosa para llevar. Ahora había regresado sin invitación, pesada con esperanza y miedo. No sabía qué creer. No podía preguntarle a Richard sobre Sophie. Aún no. No quería crear problemas o levantar sospechas. Por ahora, tenía que quedarse callada. Tenía que pensar, observar y estar segura. Pero una cosa era clara. Su vida había cambiado de nuevo en una tarde. Y todo comenzó con un simple dibujo, unas pocas líneas de tiza en el piso y la voz de un niño diciendo palabras que parecían venir de hace mucho tiempo. Unos días después, Grace estaba limpiando la sala de estar principal. Era una mañana tranquila, y estaba sola, quitando el polvo de los muebles y arreglando unas pocas cosas que habían quedado fuera de lugar. Se movía con cuidado alrededor del gran espacio, siempre asegurándose de no disturbir nada que pareciera importante. Isen estaba jugando cerca, sentado en la alfombra con algunos de sus bloques pequeños y lápices de colores. Estaba calmado, enfocado en apilar los bloques uno sobre otro. Grace se había acostumbrado a su compañía silenciosa. No necesitaba hablarle todo el tiempo. Solo estar cerca de él era suficiente. Mientras movía un jarrón pesado para limpiar debajo, Isen de repente miró hacia arriba. Sus ojos siguieron algo en el piso. Se levantó, caminó y señaló un marco que había caído detrás del jarrón. Gray, dijo suavemente, llamándola por el nombre que usaba. Mira, Grace se arrodilló y sacó el marco con cuidado. Estaba cubierto de polvo, pero la foto dentro aún estaba clara. Cuando limpió el vidrio, se congeló. La foto mostraba a la misma niña que había visto en el álbum de la oficina de Richard, la con la cinta rosa en el cabello y la sonrisa gentil. La expresión del niño era calmada e inocente, sus ojos llenos de luz. Grace miró la imagen por mucho tiempo, incapaz de moverse o hablar. Reconoció cada detalle. El pequeño hoyuelo cerca de la esquina izquierda de la boca de la niña, la forma de sus cejas, incluso la manera en que su cabello se rizaba sobre su frente. Era como mirar directamente a un fantasma de su propio pasado. Antes de que pudiera decir algo, Isen se acercó más. Ella está viva, dijo en una voz tranquila pero firme. Grace se giró hacia él, su garganta apretándose. Señaló la foto de nuevo. Es mi hermana. Las manos de Grace comenzaron a temblar, sus ojos se llenaron de lágrimas. El mundo a su alrededor pareció detenerse. No podía respirar por un momento, como si todo el aire en la habitación hubiera desaparecido. Isen no entendía el efecto que sus palabras estaban teniendo. Siguió hablando en su tono lento y cuidadoso, sus ojos fijos en la imagen. Mamá dijo que vino del fuego. Dijo que era un milagro. Grace dejó caer el paño que había estado sosteniendo. La oración la golpeó como un puñetazo en el pecho. Las palabras se repetían en su mente una y otra vez. Vino del fuego. Era la misma frase que Isen había usado antes cuando dibujó a la mujer con un bebé. Miró la foto de nuevo, lágrimas corriendo por su rostro. El niño se parecía tanto a Amelia que Grace no podía negarlo más. Los mismos ojos, el mismo tono de piel, la misma mirada de calma que recordaba de su bebé. Su corazón comenzó a latir en su pecho más y más fuerte mientras sentía su cuerpo debilitarse. Se agachó, incapaz de pararse, aún sosteniendo el marco de la foto fuertemente. Quería hablar, pero no podía formar palabras.
Todo lo que podía hacer era llorar silenciosamente. Sus manos temblaban mientras tocaba el vidrio, trazando el contorno del rostro de la pequeña niña. Durante años, había intentado enterrar su esperanza, forzándose a aceptar que Amelia se había ido. Ahora, esa esperanza estaba rompiendo libre de nuevo, más fuerte que nunca. Isen se paró silenciosamente a su lado, sosteniéndose de su brazo. No entendía por qué lloraba tanto, pero se quedó cerca, observándola con preocupación. Grace lo miró a través de sus lágrimas y susurró, ¿dónde oíste eso, Isen? ¿Quién te dijo que vino del fuego? Isen pareció confundido por un momento, luego dijo suavemente, mamá lo dijo cuando era pequeño. Dijo, mi hermana vino del fuego, pero estaba bien. Papá no habla de eso. Grace sintió que su estómago se retorcía. Las palabras no tenían sentido, y sin embargo lo explicaban todo. Margaret había sabido algo. Richard había mantenido algo oculto. La verdad estaba allí, encerrada detrás de años de silencio. Grace cayó de rodillas por completo ahora, incapaz de mantenerse erguida. Presionó el marco contra su pecho y lloró incontrolablemente. Sus sollozos llenaron la habitación vacía, resonando contra las paredes. Todo el dolor que había enterrado volvió corriendo la noche del incendio, el olor a humo, el sonido del madera crujiendo y el sentimiento de perder a su hija en sus brazos. Había vivido con ese vacío por tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía la esperanza. Pero ahora, mirando la foto, sentía algo poderoso despertar dentro de ella. No era solo esperanza. Era certeza. No sabía cómo era posible. Pero creía con cada parte de ella que la niña en la foto era Amelia. Su Amelia, su bebé que había desaparecido en las llamas hace 20 años. Las palabras inocentes de Isen habían abierto una puerta que pensaba que estaba cerrada para siempre. Está viva, Grace susurró para sí misma, su voz temblando. Mi bebé está viva, las palabras salieron entre sollozos, pero se sentían reales. Por primera vez en décadas, Grace lo creía. En lo profundo de ella, algo roto comenzó a sanar. Al día siguiente, Grace se despertó temprano con una mente pesada. Todo lo que había visto y oído aún corría por sus pensamientos. Las palabras de Isen, la foto de la niña y la extraña conexión con el pasado ahora eran demasiado fuertes para ignorar. No podía solo sentarse y no hacer nada. Necesitaba respuestas. Esa mañana, regresó al trabajo como de costumbre, fingiendo que todo era normal. Pero dentro, había tomado una decisión. Iba a descubrir la verdad, sin importar lo que tomara. Tan pronto como tuvo una oportunidad, comenzó a buscar en la casa cualquier cosa que pudiera darle más información. Se movía silenciosamente, cuidadosa de no ser vista. En una de las habitaciones de almacenamiento traseras, encontró un archivador polvoriento lleno de documentos viejos. Abrió cajón tras cajón, hojeando carpetas con fechas, recibos y cartas. Después de un rato, encontró algo, una copia del papeleo de adopción de Sophie. El nombre de la agencia captó su atención de inmediato. Bright Horizons. Sonaba familiar, pero no podía recordar por qué. Más tarde esa tarde, durante su descanso para el almuerzo, Grace se sentó sola en un pequeño jardín lateral cerca de la cocina. Una de las trabajadoras mayores, una mujer llamada Teresa, que había estado en la casa por más de 15 años, pasó y la saludó. Grace vio una oportunidad. Preguntó silenciosamente si Teresa recordaba algo sobre la adopción de Sophie. Al principio, Teresa dudó, pero luego miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Dijo que Sophie había llegado a la familia muy repentinamente y nadie sabía mucho sobre su fondo. Recordaba a Margaret regresando de la agencia con el niño, diciendo solo que todo había sucedido rápido. Grace preguntó si Teresa recordaba el nombre de la agencia. Brick Horizons, dijo, pero ese lugar fue cerrado hace años. Oí cosas, no buenas cosas. Grace sintió un escalofrío.
Le agradeció a Teresa y fingió terminar su descanso calmadamente, pero ahora sabía que tenía que cavar más profundo. El nombre de la agencia no era coincidencia. Estaba segura de eso. De vuelta dentro, Grace regresó a los documentos. Encontró un sobre viejo con el logo de la agencia y algunos detalles de contacto, pero la dirección había sido tachada con tinta roja. Tomó fotos de todo con su teléfono cuando nadie miraba. Luego, sin decirle a nadie, buscó Breckt Horizons en línea. Sus manos temblaron mientras leía artículos viejos de noticias sobre la agencia. Había sido cerrada hace casi 15 años, investigada por tráfico de niños, adopciones ilegales y registros desaparecidos. Muchos niños colocados por la agencia tenían historias poco claras, y algunos padres incluso habían descubierto que los niños que adoptaron habían sido tomados ilegalmente de familias de nacimiento. Grace se sintió enferma. Su corazón latía en su pecho. Todo apuntaba a la misma conclusión. Sophie no era solo un niño que sucedió ser adoptado el mismo año que Amelia desapareció. Probablemente había sido robada y dada a otra familia bajo registros falsos. Grace sabía que no podía guardarlo para sí misma por más tiempo. Tenía que hablar con Richard. Esperó hasta tarde en el día cuando Richard estaba en casa. Se acercó a la oficina, su voz temblando pero lo suficientemente estable para hablar. Señor Anderson, dijo, necesito hablar con usted. Es importante. Richard miró hacia arriba, distraído, y le indicó que continuara. Grace explicó que había visto la foto, que Isen había dicho cosas extrañas y que había descubierto que la adopción de Sophie era a través de Breckt Horizons. Le contó todo calmadamente, esperando que entendiera. Pero antes de que Richard pudiera responder, la señora Cole apareció en la puerta. Había oído todo. Ha estado hurgando en tus archivos privados, dijo rápidamente. La atrapé fisgoneando. Está revisando las cosas personales de tu familia. Richard se levantó bruscamente. Su expresión cambió. ¿Qué es esto?, preguntó. ¿Hablas en serio? Grace intentó explicar, pero él la cortó. Esto es una locura. Alguna fantasía de una mujer desesperada buscando atención. Su voz estaba enojada. Está suspendida. Sal de mi casa. Grace se fue sin otra palabra, conteniendo sus lágrimas. Esa noche, Grace se sentó sola en su pequeño apartamento. Sus cosas aún estaban en su bolsa, y ni siquiera se había cambiado de ropa. Miraba la pared, sintiendo que todo se derrumbaba a su alrededor. El hombre en quien confiaba la había echado. Su trabajo se había ido. Y sin embargo, sabía que tenía razón. La verdad era clara en su corazón. Pensó en Amelia, en el incendio, en todos los años de silencio y dolor. Luego pensó en el rostro de Isen, en el dibujo, en las palabras que dijo sin siquiera saber su significado. Lloró por mucho tiempo, dejando salir el dolor de su cuerpo. Pero después de las lágrimas, algo más creció más fuerte. Determinación. Grace no iba a dejar esto ir. Había llegado demasiado lejos. La verdad estaba frente a ella, y ahora era su responsabilidad probarla. Se levantó, se secó la cara y tomó su teléfono. Aún había una cosa que podía hacer que no necesitaba permiso de nadie. Iba a hacerse una prueba de ADN. A la mañana siguiente, Grace se vistió y tomó el autobús hacia la ciudad. Había encontrado un laboratorio privado en línea que ofrecía pruebas de ADN confidenciales. No quería que nadie supiera, especialmente no los Anderson. En la clínica, explicó su situación brevemente al técnico y dio su propia muestra de ADN. También les dio un cepillo de dientes que había tomado de la casa antes, un cepillo de dientes usado por Isen, quien, como hermano de Sophie, compartiría suficiente ADN para una coincidencia. El técnico no hizo muchas preguntas. Lo manejaron profesionalmente y prometieron contactarla cuando los resultados estuvieran listos.
Grace salió del laboratorio sintiendo una extraña mezcla de miedo y esperanza. La espera sería dura, pero al menos ahora estaba haciendo algo real, algo que no podía ser negado o llamado una fantasía. Tomó el autobús de regreso a casa, sosteniendo su teléfono fuertemente. No importaba lo que nadie dijera, no importaba cuán doloroso fuera, estaba lista. La verdad estaba viniendo. Y esta vez, no sería silenciada. Mientras esperaba los resultados de ADN, Grace intentaba mantenerse calmada, pero la ansiedad no la dejaba ni un segundo. Cada hora se sentía más larga que la anterior. Seguía revisando su teléfono y repasando cada recuerdo una y otra vez. Pensaba en Sophie, la foto, el incendio y los años que habían pasado. Sabía lo que sentía en su corazón, pero también sabía que la gente necesitaba pruebas para creer. Ya la habían llamado loca una vez. Esta vez quería asegurarse de tener hechos. Luego, 2 días después de dar la muestra, recibió una llamada de la señora Cole pidiéndole que regresara a la mansión. El mensaje era corto y frío. Era sobre su terminación formal y firmar los últimos documentos. Grace acordó, sabiendo que necesitaba volver. Se sentía nerviosa, pero estable. Ya no era solo sobre un trabajo. Algo más profundo estaba sucediendo. Esa casa aún tenía piezas de su historia, y no podía dejar que todo terminara con silencio y vergüenza. Cuando Grace llegó a la mansión, caminó a través de la puerta principal con pasos lentos. No había visto la casa desde que fue suspendida, y estar de vuelta trajo una ola de emociones. Al entrar, notó a Isen parado cerca de la escalera. En el momento en que la vio, su expresión cambió. Sus ojos se abrieron y sin hesitación corrió hacia ella y la abrazó fuertemente alrededor de la cintura. Grace se congeló en el lugar, sorprendida por lo fuerte que era el abrazo. Isen miró hacia arriba y dijo con una voz clara y estable, «No mentiste, Gray». Grace sintió un nudo en la garganta. Se agachó, abrazándolo de vuelta. No era solo el abrazo lo que la conmovió. Era la oración. Isen nunca había hablado así antes. Oraciones completas eran raras para él. Miró hacia arriba y vio a Richard parado en la parte superior de las escaleras, observando todo. Su rostro mostraba confusión e incomodidad. Parecía sacudido como si no supiera qué decir. Grace se levantó lentamente, secándose los ojos, y gentilmente soltó a Isen. Se giró hacia Richard y asintió cortésmente. «Vine a terminar el papeleo», dijo. Él no respondió al principio, aún mirando a su hijo. Luego murmuró algo sobre esperar en la oficina. Grace siguió a la señora Cole a una pequeña sala de reuniones cerca de la parte trasera de la casa. Los papeles ya estaban dispuestos en la mesa. Todo era simple. Forma de terminación, líneas de firma y pago final. Grace firmó lo que tenía que firmar, manteniendo su tono respetuoso. No discutió, no lloró y no acusó a nadie. Cuando terminó, pidió despedirse de Isen. La señora Cole dudó pero finalmente acordó. Grace caminó a la sala de estar donde Isen se sentaba en el sofá sosteniendo el mismo paño coloreado que una vez le dio. Se arrodilló y besó la parte superior de su cabeza. «Sé bueno, Isen», susurró. «Eres más fuerte de lo que nadie sabe». Él no dijo nada esta vez, pero asintió lentamente. Con eso, Grace se levantó y salió por la puerta principal. No miró atrás. 3 días después, el sobre llegó a su apartamento. Era simple, sellado y marcado con el logo del laboratorio. Grace se sentó en la pequeña mesa de la cocina, mirándolo por mucho tiempo antes de abrirlo. Sus manos temblaron mientras rompía el sello. Desdobló el papel lentamente, leyendo cada palabra con cuidado. El resultado era claro. Había una coincidencia genética confirmada entre ella y Sophie Anderson. El porcentaje era alto. No había error. Grace dejó caer el papel en la mesa y cubrió su boca con las manos. No estaba imaginando cosas.
No estaba rota o desesperada. Era una madre y su hija estaba viva. Se sentó allí dejando que el peso de la verdad la lavara. Lágrimas llenaron sus ojos. Pero esta vez no eran solo de dolor. Eran de algo más poderoso. Certeza. Todos los años de preguntarse, de sufrir habían llevado a este momento. La pequeña niña que perdió en un incendio había sobrevivido, había crecido y estaba viviendo una nueva vida bajo un nombre diferente. Grace finalmente tenía pruebas. Esa tarde, Grace tomó una decisión. Regresaría a la mansión una última vez. No para discutir, no para pelear, sino para decir la verdad. Sabía que no estaba caminando hacia un lugar amigable, pero no le importaba. Ya no tenía miedo. Había vivido en miedo por demasiado tiempo. Miedo a estar equivocada. Miedo a ser desestimada. Miedo a ser vista como inestable. Pero ahora la verdad estaba de su lado. Preparó los documentos, colocó el resultado de ADN en una carpeta y hizo copias por si acaso. No quería venganza. Ese nunca fue su objetivo. Solo quería justicia. Quería que Richard supiera. Quería que Sophie tuviera el derecho a saber quién era y de dónde venía. Grace entendía que nada deshacería el pasado. Pero la verdad había sido enterrada por suficiente tiempo. Esa casa le había quitado todo una vez. Ahora estaba lista para enfrentarla de nuevo, no como una mujer perdida, sino como una madre que finalmente había encontrado su respuesta. Mientras estaba afuera de la mansión a la mañana siguiente, carpeta en mano, se sentía calmada. Su corazón latía rápido, pero sus pasos eran estables. Miró hacia la casa que una vez la contrastó como una simple limpiadora, sin saber que estaba caminando hacia su propia historia. Tocó el timbre y esperó. No importaba cómo respondieran, no importaba qué dijeran, estaba lista. Dentro de esa carpeta estaba la verdad. Dentro de su corazón estaba la fuerza que había construido durante años de dolor. No quería causar un escándalo o destruir vidas, pero ya no se quedaría callada. Esta no era solo su historia. También era de Sophie. La niña que había sido tomada de un incendio y criada en una mentira merecía saber quién era realmente. Grace susurró para sí misma, esto termina hoy. Sabía que cuando entrara, todo cambiaría. El incendio que una vez le quitó todo ahora finalmente traería la verdad a la luz. Grace entró en la mansión, sosteniendo la carpeta fuertemente en sus manos. Sus dedos agarraban los bordes, y su corazón latía rápido, pero sus pasos eran firmes. Había esperado suficiente por este momento. Dentro de la carpeta estaba el resultado de ADN, claro y oficial. Sin opiniones, sin suposiciones, solo la verdad. Caminó por el familiar pasillo y se dirigió a la oficina donde Richard estaba reunido con el abogado de la familia y la señora Cole. La puerta estaba abierta. Todos miraron hacia arriba cuando entró. Nadie dijo una palabra al principio. La habitación se quedó en silencio. Grace tomó una respiración profunda, caminó a la mesa y colocó el sobre en el centro. Su voz no tembló cuando dijo, Sophie es mi hija. Las cejas de Richard se juntaron en confusión. El abogado la miró, luego al sobre. La señora Cole inmediatamente se levantó de su asiento, lista para hablar, pero el abogado levantó la mano y abrió el sobre primero. Sacó el documento y comenzó a leerlo con cuidado, línea por línea. La habitación permaneció en silencio mientras el abogado examinaba el informe. Después de unos momentos, miró hacia arriba y habló con un tono serio. Hay una coincidencia genética del 99.9% entre Grace Thompson y Sophie Anderson. El rostro de Richard se puso pálido. Se sentó hacia atrás en su silla como si el aire le hubiera sido quitado. Su boca se abrió ligeramente, pero no salieron palabras. Sus manos temblaban. La señora Cole fue la primera en reaccionar. Esto es un error, dijo rápidamente, su voz llena de pánico. Está intentando aprovecharse de tu bondad, Richard.
Esta mujer ha sido inestable desde el principio, pero antes de que alguien pudiera responder, se oyó el sonido de pasos corriendo en el pasillo. Isen irrumpió en la habitación sin aliento, su rostro rojo de emoción. «Lo dije», gritó. «Está viva». «Te lo dije». Corrió directamente a Grace y la abrazó fuertemente alrededor de la cintura, presionando su rostro contra ella. Grace cayó de rodillas, abrumada, y comenzó a llorar. La vista de Isen abrazando a Grace rompió cualquier silencio que quedaba en la habitación. Richard los miró, aún intentando procesar todo. Sus ojos se quedaron fijos en el informe de ADN, luego se movieron lentamente a Grace y finalmente a Isen. Su hijo, que rara vez hablaba en oraciones completas, acababa de expresar algo tan claro y emocional. La voz de Richard salió suave al principio. «Mi esposa Margaret siempre tuvo dudas». Su voz se quebró. Dijo que algo no se sentía bien cuando trajimos a Sophie a casa, pero la agencia tenía documentos perfectos, registros de nacimiento, archivos médicos. Todo parecía real. Bajó la cabeza y tomó una respiración profunda. Lo mencionó unas cuantas veces, pero queríamos creer que estábamos haciendo algo bueno. Sus manos cubrieron su rostro por un momento. Luego, por primera vez, Richard Anderson, el poderoso empresario que siempre había estado en control, comenzó a llorar. La habitación estaba quieta, el único sonido siendo sus suaves sollozos y las lágrimas estables de Grace mientras sostenía a Isen cerca. Grace no habló al principio. Se quedó en el piso, sosteniendo a Isen, sus lágrimas cayendo libremente. Había esperado tantos años por este momento. No venganza, no enojo, solo reconocimiento. El dolor de perder a su hija, el incendio, el silencio, todo había llevado a esto. Miró a Richard a través de ojos borrosos. «Nunca dejé de pensar en ella», dijo. «Cada día, pensé que estaba loca por esperar que estuviera viva. Pero sabía en lo profundo que algo no estaba bien». Richard se secó la cara y la miró con culpa. «No lo sabía. Te juro, si lo hubiera sabido». Su voz se apagó, y no pudo terminar la oración. La señora Cole se quedó callada ahora, su rostro pálido. El abogado se levantó lentamente y salió de la habitación, sintiendo que esto ya no era una conversación legal. Grace colocó su mano en la espalda de Isen y se levantó lentamente. Richard se levantó también. Por un momento, los dos simplemente se miraron, sin decir nada. No había palabras fáciles. Luego Richard dio un paso adelante y habló de nuevo. «Lo siento», dijo silenciosamente. «Lo siento mucho por todo, por lo que pasaste, por lo que te quitaron. No lo sabía. Pero eso no cambia el dolor con el que has vivido». Su voz se quebró de nuevo, pero siguió. «No puedo arreglar el pasado. Pero mereces la verdad. Y Sophie, ella merece saber quién eres». Grace sintió lentamente, lágrimas aún corriendo por sus mejillas. El momento era pesado, pero real. Dos personas rotas paradas en la misma habitación, finalmente enfrentando lo que había sido oculto por tanto tiempo. La verdad no traía de vuelta los años perdidos. No borraba el incendio o el sufrimiento, pero era un comienzo, un lugar para empezar de nuevo. Isen se quedó cerca de Grace, aún sosteniendo su mano. Su presencia traía calma a la habitación. Su simple creencia, sus palabras, habían ayudado a que todo esto sucediera. A veces la voz más pequeña podía ser la más fuerte. El silencio que una vez llenaba esa casa finalmente había sido roto. La habitación se quedó quieta por varios minutos más. Nadie se movió. Nadie apresuró. No era el tipo de situación que necesitaba respuestas rápidas. Grace finalmente miró la mesa donde aún estaba el resultado de ADN. Lo recogió y se lo entregó a Richard. «Guárdalo», dijo suavemente. «Es parte de su historia ahora. Tuya, también». Richard tomó el papel con ambas manos, asintiendo lentamente.
Grace se giró hacia Isen y sonrió gentilmente. «Me ayudaste, Isen», dijo. «Me ayudaste a encontrar algo que perdí hace mucho tiempo». Isen sonrió de vuelta, una sonrisa suave y pequeña. Pero era suficiente. Richard colocó una mano en el hombro de su hijo. Grace caminó hacia la puerta, pero se giró una última vez. «No es solo tu hija», dijo. «Es mía, también». Richard asintió de nuevo, esta vez sin hesitación. «Lo sé», respondió mientras Grace salía. No hubo gritos, no argumentos. Solo el sonido de corazones rompiéndose y comenzando a sanar. El silencio, una vez pesado y frío, ahora llevaba verdad, y eso lo cambiaba todo. Richard logró contactar a Sophie, ahora de 24 años. Esperó el momento adecuado y eligió sus palabras con cuidado. En una larga llamada telefónica, le contó todo. Le explicó sobre Grace, la prueba de ADN y cómo la verdad sobre su pasado había salido a la luz después de tantos años. Sophie no dijo mucho durante la llamada. Al principio, pensó que tenía que ser un error. Pero a medida que Richard hablaba, su silencio se volvía más pesado. Le contó sobre el incendio, la vieja agencia y la foto que coincidía con su collar de infancia. Escuchó, abrumada e insegura de qué creer. Cuando la llamada terminó, se sentó sola en su apartamento, pensando por horas. Unos días después, empacó una pequeña bolsa y voló a casa. No había estado en la mansión en mucho tiempo, y caminar por las puertas de nuevo la hizo sentir ansiosa. Su corazón latía rápido. No estaba segura de qué esperar, pero necesitaba verlo por sí misma. Necesitaba respuestas cara a cara. Cuando Sophie entró en la casa, la atmósfera estaba cargada de emoción. Richard la saludó en la entrada, pero apenas lo notó. Sus ojos buscaban la habitación hasta que se posaron en Grace, que estaba silenciosamente cerca de la parte trasera del pasillo. Hubo una pausa. Ninguna se movió. Sophie miró a Grace, escaneando cada característica de su rostro, la curva de su barbilla, la forma de sus ojos, las líneas que el tiempo había dibujado en su piel. Algo se sentía familiar. No como un recuerdo, sino como un reflejo que no sabía que le faltaba. Grace se quedó quieta, sosteniendo algo en su mano. Lentamente, dio un paso adelante y dijo suavemente, «No espero que creas nada de inmediato, pero esto eras tú». Extendió una vieja fotografía. Estaba descolorida, gastada por años de ser cargada y tocada. En ella, la bebé Amelia sonreía mientras usaba un pequeño collar con un charm de plata. Sophie miró hacia abajo a su propio cuello y alcanzó para tocar el mismo collar que había usado toda su vida. En el momento en que vio la foto, sus manos comenzaron a temblar. Tomó la imagen, mirándola de cerca. El bebé en la foto tenía los mismos ojos, el mismo collar. No había duda. Sus dedos se aflojaron y el collar se deslizó de su mano, cayendo al piso. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su respiración se volvió inestable. Miró a Grace de nuevo, esta vez con ojos abiertos llenos de shock y dolor. Grace se acercó más y susurró, «Tu nombre era Amelia». Sophie no habló. Solo extendió la mano y Grace la encontró a mitad de camino. Se abrazaron fuertemente, ambas llorando fuerte, incapaces de contenerlo. No era un abrazo educado o silencioso. Era crudo, desesperado, lleno de años de preguntas sin respuesta y tiempo perdido. Grace sostuvo a su hija como si nunca quisiera soltarla de nuevo. Sophie sollozó contra ella, aferrándose a la mujer que había sido una extraña momentos antes. En ese abrazo, algo roto entre ellas comenzó a sanar. Isen estaba cerca, parado junto a la pared con las manos en los bolsillos. Observó la escena con una sonrisa gentil en su rostro. No necesitaba entender todos los detalles. Ya sabía a su manera que Grace era importante, que pertenecía con ellos. Mientras observaba el abrazo, repitió suavemente una sola palabra bajo su aliento una y otra vez. Familia. No era fuerte, pero era estable.
Para Isen, este momento era algo real y correcto. Las personas frente a él, las que habían estado separadas por tanto tiempo, finalmente estaban juntas. No más secretos, no más confusión, solo conexión. Richard estaba detrás de él, silencioso, observando todo desplegarse. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No era el tipo de hombre que lloraba fácilmente. Pero hoy era diferente. No había nada detrás de que esconderse más. No papeles, no títulos, no riqueza. Solo la verdad cruda de una familia destrozada y lentamente volviendo a unirse. Richard dio un paso adelante y puso una mano en el hombro de Isen. No interrumpió la reunión entre Grace y Sophie. Solo se paró silenciosamente, observando, pensando en todo lo que había sucedido. Había construido negocios, ganado premios y manejado grandes desafíos. Pero ninguno de esas cosas se comparaba con este momento. Por años había criado a Sophie como su hija. La había amado, protegido y le había dado todo lo que podía. Pero ahora se daba cuenta de que el amor era algo más profundo que la propiedad o el control. Sophie nunca fue suya para mantener. Era el hijo de alguien, la pérdida de alguien, y ahora la alegría encontrada de alguien. Vio la forma en que se aferraba a Grace, y sabía que este momento era más grande que él. Siempre había creído que el dinero podía resolver la mayoría de los problemas, que el esfuerzo y la planificación podían arreglar casi cualquier cosa. Pero hoy, observando a Grace y Sophie llorar en los brazos del otro, entendió algo nuevo. Hay cosas en la vida que solo el amor y la verdad pueden alcanzar. Grace y Sophie finalmente se separaron ligeramente del abrazo, secándose las lágrimas. Se miraron de nuevo, aún no completamente capaces de creer lo que acababa de suceder. Sophie habló silenciosamente, su voz temblando. Toda mi vida sentí que algo faltaba. No sabía qué era. Ahora lo sé. Grace sonrió, sus ojos aún rojos y asintió. Tenemos tanto tiempo para ponernos al día, dijo. Pero solo estar aquí ahora, significa todo. Sophie asintió también, y se abrazaron de nuevo, más gentilmente esta vez. Richard caminó lentamente y colocó el collar de vuelta en la mano de Sophie. Esto siempre te perteneció, dijo. Ella lo miró y dio una pequeña sonrisa agradecida. Isen se acercó más y colocó su mano en la de Grace. La habitación estaba silenciosa de nuevo, pero esta vez no era fría o distante. Era pacífica. Todos estaban allí juntos, no como empleador y empleada, o extraños de vidas diferentes, sino como algo más fuerte, una familia rota una vez por fuego, ahora completa de nuevo a través de la verdad. La noche había caído sobre la mansión. Los pasillos estaban silenciosos y todas las luces estaban atenuadas excepto el cálido resplandor que venía de la lámpara de la sala de estar. Todos los demás ya se habían acostado, pero Grace se quedó despierta, sentada en el sofá con una manta alrededor de sus hombros. En sus manos, sostenía la vieja foto de Sophie como niña, la con la cinta rosa y la sonrisa suave. La miró por mucho tiempo, trazando gentilmente el contorno del rostro de su hija con sus dedos. Era difícil creer todo lo que había sucedido. Después de tantos años de pérdida, dolor y preguntas sin respuesta, estaba aquí en la misma casa que su hija. No estaba soñando. Esto era real. Recordaba la noche del incendio claramente, como todo se había derrumbado. Y ahora, en el silencio de la casa, el viento afuera hacía los mismos sonidos suaves que una vez llenaron sus oídos en esa terrible noche. Pero esta vez, el silencio no traía miedo. Traía consuelo. Mientras Grace continuaba sentada allí, perdida en pensamientos. Sintió una pequeña presencia cerca de ella. Isen caminó lentamente hacia la habitación, frotándose los ojos. No dijo nada. Solo vino y gentilmente descansó su cabeza en su regazo. Grace miró hacia abajo y colocó su mano suavemente en su espalda. Se sentía seguro con ella, y ella sentía algo profundo por él, también. No era su hijo por sangre,
pero de tantas maneras, había ayudado a encontrar lo que faltaba. Se sentaron así por unos minutos, sin hablar. Grace mantuvo una mano en la foto y la otra en Isen, sosteniendo dos piezas de su corazón en un momento. Recordaba cómo este pequeño niño había sido el primero en creerle, cómo había dicho cosas que nadie más entendía, y cómo su fuerza silenciosa la había guiado hacia la verdad. Nunca había necesitado explicaciones. Solo sentía las cosas. Grace cerró los ojos por un momento, agradecida de que hubiera entrado en su vida. Unos minutos después, Richard entró silenciosamente en la habitación. No interrumpió. Se paró en la puerta por un segundo, observando la escena frente a él. Grace miró hacia arriba y intercambiaron una mirada simple. Sin tensión, sin enojo, solo comprensión. Caminó y se sentó en una silla cercana. Su voz era suave cuando habló. No sabía qué era el amor realmente antes de todo esto, dijo. Pensé que proveer, proteger y dar todo lo que el dinero podía comprar era suficiente, pero estaba equivocado. Grace escuchó silenciosamente. Richard continuó. Me mostraste lo que significa amar sin esperar nada a cambio. Luchaste por tu hija con nada más que esperanza. Nunca te rendiste. Se inclinó ligeramente hacia atrás y miró hacia abajo. Gracias por eso, por mostrarme algo que nunca aprendí por mi cuenta. Grace no dijo mucho en respuesta. Solo asintió lentamente. Richard se levantó de nuevo, dio a Isen una pequeña palmada en la espalda y salió de la habitación sin otra palabra. No mucho después de que Richard se fue, Grace oyó el sonido suave de pasos bajando las escaleras. Giró la cabeza y vio a Sophie caminando hacia ella. El cabello de su hija estaba suelto, y usaba un suéter simple y pantalones. No dijo nada al principio. Caminó lentamente, como si insegura de qué iba a decir. Luego cuando llegó al sofá, se bajó a las rodillas frente a Grace. Miró hacia arriba, sus ojos llenos de emoción. Vine a casa, Sophie susurró. Su voz se quebró ligeramente, pero lo dijo con certeza. Grace sintió que su garganta se apretaba. La foto en su mano cayó al sofá y extendió la mano. Sophie se inclinó hacia sus brazos, y se sostuvieron fuertemente. No más búsqueda. No más preguntas. Esto era lo que ambas necesitaban sentir, no hablar. Su abrazo fue largo y fuerte, y la habitación se sintió llena de algo pesado y sanador. Grace besó la parte superior de la cabeza de Sophie y la mantuvo cerca. Su hija finalmente estaba en casa. La habitación se quedó silenciosa, pero no se sentía vacía. Isen permaneció acostado en el sofá, su pequeña mano aún sosteniendo el borde del suéter de Grace. Sophie se quedó en los brazos de su madre, absorbiendo el calor de algo que nunca supo que necesitaba tanto. Nadie apresuró decir algo más. No quedaba nada por explicar. La verdad ya había hablado. Grace miró alrededor de la habitación, las luces suaves, los recuerdos enmarcados en las paredes y la calma gentil que llenaba el espacio. Todo era diferente ahora. No perfecto, no fácil, pero real. Afuera, las luces de la ciudad brillaban a través de las grandes ventanas. Parecían pequeños puntos brillantes en la distancia, esparcidos por la noche. Grace las miró, pensando cuán extraño era que le recordaran al fuego. No el tipo que destruye, sino el tipo que permanece. Un fuego cálido y brillante que seguía ardiendo a través de la oscuridad. Ya no doloroso, sino vivo. Un fuego que la llevó aquí después de todo. Un fuego que nunca se apagó. Grace se inclinó hacia atrás en el sofá, aún sosteniendo a Sophie, que ahora había caído medio dormida en sus brazos. Isen había cerrado los ojos, también, pacífico y seguro. La casa estaba quieta, pero esta vez no estaba vacía. Estaba llena de amor, perdón y segundas oportunidades. Grace miró la foto de nuevo en el sofá a su lado. Ya no se sentía como un recuerdo de una vida perdida. Se sentía como un puente entre lo que fue y lo que es.
Gentilmente cerró los ojos, sus brazos envueltos alrededor de las personas que sin saberlo la habían traído de vuelta a la vida. Por primera vez en más de 20 años, sentía algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Paz. Paz real. No el tipo que viene de olvidar, sino el tipo que viene de la verdad. El tipo que surge después de años de dolor y finalmente trae descanso. Grace no sabía qué traería el mañana, pero por esta noche, no necesitaba preocuparse. El incendio que una vez destruyó su vida ahora se había convertido en la luz que reunió a su familia. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado tan lejos. Muchas gracias por ver. Comenta abajo qué pensaste y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima vez.